verso 11 en adelante, leemos esta bendita palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Y dice así la palabra del Señor: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por habernos permitido estar aquí y poder leer tu palabra una vez más. Estamos todos como un solo hombre ahora para oír lo que tú tengas que decirnos. Sean iluminados los ojos de nuestro entendimiento, nos sea dado la sabiduría que viene de lo alto, ese espíritu de revelación, para poder entender todo lo que tú nos hables en este día. Creyendo que así lo harás, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y tomen sus asientos, mis hermanos. Amados hermanos, vemos en este pasaje que hemos leído, que hemos tomado tantas veces este pasaje para hablar de tantas cosas tan hermosas que Dios ha hecho, está haciendo y promete en ello para lo que hemos creído. Nosotros hay una cosa que tenemos que entender. La Escritura nos dice que Cristo es la cabeza de la iglesia y que la iglesia es un plan y un propósito de Dios. Por tanto, desde que se inició en Pentecostés, la iglesia está siendo llevada según el plan y el propósito de Dios hasta donde Él ya de antes de la fundación del mundo tiene preparado que llegue. Lo que sucede es que ha pasado los siglos, pasó el tiempo y los creyentes se han olvidado de que Cristo es la cabeza de la iglesia y que la iglesia fue instituida por Dios en este mundo con un plan y con un propósito. No es plan de hombre, no es plan de ningún pastor, sino es un plan de Dios. Y se han olvidado de esto, entonces, y no creen de que el Señor puede conducirnos y llevarnos hasta cumplir con su plan y su propósito. El apóstol Pablo, que tiene la revelación de todas estas cosas, nos dice, y sobre todo en esta carta a los Efesios, para que seamos llenos del conocimiento de su voluntad, que a Dios le ha placido darnos a conocer el propósito de su voluntad. Y habla mucho acerca de alcanzar el conocimiento del Señor. ¿Eso qué nos muestra? Que Dios tiene un propósito en su voluntad, ya que dice que le ha placido darnos a conocer, así que nosotros podemos conocer cuál es el plan y el propósito de Dios para con nosotros. La Escritura lo marca, el apóstol Pablo lo escribió todo, lo dejó todo para nosotros. En ningún lugar dice que podemos hacer lo que queremos. Dios ha puesto a Cristo como cabeza y lo que ha empezado lo va a terminar. No es una religión que propaga algo y queda ahí. No, va llevando con un propósito. Nosotros en la Escritura lo vemos. Esto ocurrió para que tengamos testimonio de ello en el Antiguo Testamento, cuando Dios saca a su pueblo de la esclavitud de Egipto. ¿A dónde estaba ese pueblo? En Egipto. ¿A quién representa Egipto? Al mundo. Ahí estaba ese pueblo multiplicándose, hasta que llegó el momento en que Dios, por mano de Moisés, saca al pueblo de Egipto para llevarlo a un lugar que había prometido a su siervo Abraham. Dios había prometido esto a Abraham, y cuando llegó el cumplimiento
el tiempo del cumplimiento de la promesa, envió a Moisés a sacar al pueblo de él que estaba esclavo en Egipto. Y como nosotros sabemos, lo sacó, lo llevó hasta el Mar Rojo. Allí el mar se abrió para que el pueblo de Israel cruzara. Es decir, Dios sacaba por mano de Moisés al pueblo y lo llevaba. Se encontraron en un lugar a donde a la derecha tenían la montaña, a la izquierda también, al frente estaba el Mar Rojo y detrás de ello venía Faraón con toda la caballería para hacerlo volver atrás y llevarlo a hacerlo esclavo nuevamente. Es decir, Dios los encerró en ese lugar para que ellos aprendieran, conocieran y supieran que Dios era el que los llevaba. Lo puso en un lugar donde como hombres no podían hacer nada. No podían huir a la derecha porque estaba la montaña, a la izquierda tampoco. Al frente estaba el mar y no tenían embarcaciones para cruzar. Atrás venía Faraón para llevarlo de vuelta. Entonces Dios le hizo ver a ellos que si salían era porque Él los sacaba y que Él los llevaba y que su plan y su propósito era firme con ellos. Fue cuando dijo a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y tenía la vara. Moisés dijo, extiéndela. Y cuando Moisés le extendió, el mar comenzó a dividirse y ellos, dice la Escritura, pasaron como en seco. Cruzaron el mar como en seco. No es que pasaron por arriba pisando las aguas, no. Fueron al abismo. Dice, lo hiciste ir por el abismo como en seco. Después subieron al otro lado y se iban rumbo a la tierra que Dios le había prometido. Queriendo hacer lo mismo Faraón, cuando se metió a las aguas para perseguir al pueblo de Dios, las aguas se juntaron y todos murieron en el Mar Rojo. ¿Qué vemos con esto? Que si Dios tiene un plan y un propósito y Él lo lleva, ¿quién lo puede detener? ¿Quién puede detener lo que Dios lleva cuando se propuso llegar hasta un lugar? Esto es lo que tenemos que entender nosotros ahora, porque vemos lo que sucede en la iglesia, pero yo sé lo que va a suceder y nosotros podemos ver con nosotros lo que está sucediendo. Y eso es lo que a veces no pueden entender. Y muchos se han distraído y muchos hoy no están a causa de ello. Y ahí Moisés tomó al pueblo y lo llevó. Las dificultades que pasaron, no había agua en el desierto. ¿De dónde iban a sacar agua para que beba tanta gente? Pero el que los llevaba había planeado que apenas salieran iban a morir de sed en el desierto. Los probó a ver qué hacían, a ver si creían, a ver si realmente al ver que cruzaron el Mar Rojo en la forma que lo hicieron, creía que Dios iba a dar todo lo que necesitaban para llegar hacia donde los llevaba. Sin embargo, el pueblo murmuró, criticó, se quejó y Dios les dio el agua de la peña, como todos sabemos. Moisés golpeó la roca que Dios les mandó a hacerlo y de ahí brotó el agua donde bebió todo el pueblo. Y aún dice el apóstol Pablo que esa roca que lo seguía, porque nosotros leemos, y la roca que lo seguía es Cristo. ¿Cómo? ¿Una roca seguía a Israel por el desierto? ¿Una roca lo seguía? ¿Quién habla de la roca que lo seguía? Dice, la roca que lo seguía era Cristo, dice Pablo. Pero, ¿usted se imagina una roca siguiendo a una multitud de hombres por atrás? Nunca le faltó el agua. Bendito sea su nombre. Pero Dios era el que llevaba. ¿Y quién puede ponerle término al poder de Dios para hacer algo que Él se propuso hacerlo? Esto tenemos que entender. Por eso cantamos y Dios nos va dando hasta las canciones. Él es el creador. Todas las cosas que Él creó, que nosotros vemos, las creó por causa de nosotros. La Escritura dice que nosotros estábamos en Cristo antes de la fundación del mundo. Así que primero nos escogió a nosotros y después creó las cosas para nosotros. Bendito su nombre. El que pueda que dé gloria a Dios. Mire, sé dónde está sentado usted. Entonces vemos cómo Dios llevó por mano de Moisés, cómo llegaron al monte Oreb, cómo Dios le dio la ley y cómo fueron
rumbo a la tierra prometida. Pero los que salieron no creyeron. Cuando en el monte Oré Dios llamó a Moisés para darle las tablas de la ley, porque si su pueblo iba a entrar a una tierra, tenía que ser el ejemplo ante los ojos de todo el mundo. ¿Y cuál tenía que ser el ejemplo? La forma de vida, la conducta. Entonces, cuando lo llevó ahí al monte Oré, llamó a Moisés para darle la ley. Por medio de la ley es una forma de vida que Dios le daba a su pueblo, para que hubiera esa notoria diferencia entre lo que eran de él y lo que eran de este mundo. Y nosotros vemos cómo el pueblo se desenfrenó y cómo Dios se enojó con ellos. Después estuvo a punto de entrar a la tierra prometida. Dios se lo iba llevando, sí. Fueron llegando hasta el lugar que tenían que llegar, sí. ¿Lo veía el pueblo? Sí que lo veía. Sin embargo, cuando Dios le dijo que entraran a poseer la tierra, no quisieron entrar, la desacreditaron, hablaron mal de ella, dijeron, nos trajo hasta acá, quiere que entremos ahí para que maten nuestras mujeres y nuestros niños. ¿Cómo? ¿No había abierto el Mar Rojo? ¿No hizo que Faraón lo soltara? ¿No ahogó a Faraón y a su ejército en el Mar Rojo cuando ellos cruzaron en seco? Estaban a punto de entrar a poseer la tierra y no entraron. La desacreditaron, hablaron mal de ella y Dios los envió de vuelta al desierto. Ahora, los envió de vuelta al desierto. Ahora, a causa de eso, ¿Dios no cumplió la promesa? Sí que cumplió. Él dijo que los llevaba a un lugar y los llevaba. Los desobedientes pudieron parar, se frenó por un tiempo, sí que se frenó por un tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta que murieron todos. Solamente Caleb y Josué quedó vivo. Los demás murieron todos, los que desacreditaron la tierra. Y los hijos de ellos, los cuales ellos dijeron que quería Dios entrarlo a la tierra prometida para que lo mataran la gente de las naciones que estaban allá, fueron los que se apoderaron de la tierra. Pero Dios lo iba llevando. Y durante los 40 años que estuvieron dando vueltas en el desierto, 11 días de camino a día. ¿Me escucha lo que le digo? Tiene que prestar atención porque nosotros estamos siendo llevados a un lugar mejor. 11 días de camino. Tardaron 40 años en llegar. 11 días. Si caminaban recto, 11 días de camino llegaban. Tardaron 40 años. Hasta que no murieron todos los que desacreditaron la tierra, no entraron. Murieron todos, llegaron a la ribera del Jordán. Antes de llegar a la ribera del Jordán, cuando salieron del cielo, tuvieron que pasar por ciudades, por naciones. Había reyes ahí. Moisés no iba a pelear con esos reyes. Mandó mensajeros, mandó que hablaran con ellos, embajadores, dice la Biblia. Mandó para que hablaran con el rey y le decía, nosotros vamos a tomar solamente los caminos, no vamos a ir ni por los sembrados, no vamos a ir por los campos, no vamos a beber las aguas de vuestros pozos, solamente vamos a pasar para el otro lado. ¿Sabes lo que hicieron? Vinieron a hacerle la guerra. Moisés no estaba para pelear con ellos, no querían pelear con ellos, iban a un lugar que Dios los llevaba, pero estos se pusieron al frente. ¿Sabe lo que sucedió? No quedó uno. Los arrasaron todo. Ciudades, casas, lo que había, todo arrasaron. Quisieron frenar a Dios. Nadie puede frenar a Dios. Así se fue juntando con uno y con otro los amorreos. No quedó nadie. Y así más adelante lo mismo. Hasta que llegaron a la ribera del Jordán. Nadie los pudo detener. Cuando llegaron a la ribera del Jordán, en los campos de Moab, el rey de Moab, Barak, mandó a traer un adivino que era Balaam para que maldijera al pueblo. ¿Por qué? Porque sabía que no le podía hacer frente. Oh, rey de Basán era un gigante que la cama medía 5 metros. Le tenían terror todos y lo había hecho pedazo a todo, desolaron todo, agarraron todo, porque tampoco lo quiso dejar pasar. Es decir, Dios los llevaba, ¿quién frenaba?
Dios lleva. ¿Quién puede frenar cuando Dios tiene un plan y un propósito? Así pasó con Bará, allá que quiso detener, miró y se espantó. Un pueblo que ha salido de Egipto, dice que como nublado cubre toda la tierra. Los de Jericó desmayaban y desfallecían en sus corazones y sus vistas, sus ojos, en la expectativa, sabiendo que ese pueblo que venía iba a cruzar el Jordán. Ra, la ramera, dijo a los pies: nosotros sabemos que Dios le ha entregado la tierra. Nadie lo podía parar. Se amurallaron hasta el cielo, dice. Bará sabía que haciendo frente no iba a poder. ¿Qué hizo? Mandó llamar a Balán. Balán quiso maldecir al pueblo y Dios hizo que lo bendijera. Dijo: no maldecirás a este pueblo porque bendito es. Es bendito el pueblo de Dios. Bendito el pueblo de Dios. Cuando Balán quería maldecir, Dios tomaba su lengua y lo hacía que lo bendiga al pueblo. Ahí vemos la justificación. Yo no he visto iniquidad en Jacob, pero sí pudo hacer algo Balán, enseñarle al rey de Moab de qué, de que si Dios se enojaba con su pueblo, a su pueblo nadie le podía hacer nada. ¿Me escucha? Al pueblo de Dios nadie le podía hacer nada. Dios los llevaba, nadie lo pudo parar. Si ellos se portaban mal, era un problema de Dios con ellos y nadie podía castigarlos, si no lo castigaba Dios. Entonces Balán, que conocía esto, le enseñó al rey de Moab que frente no le iba a hacer. Entonces le enseñó que mandara a las mujeres, que conquistaran a los varones y que lo obligaran, lo hicieran que se arrodillara ante los dioses de ellos. Eso sabía Balán, que si los varones de Israel hacían eso, la ira de Dios se iba a encender contra ellos. Y eso es lo que hizo. Por eso que la Escritura habla, y en el Nuevo Testamento, el mismo Señor Jesús, escribiendo a las iglesias de Asia, dice que aborrece la doctrina de Balaam y que muchos la retienen, y hasta el día de hoy ellos no pueden hacer nada. Entonces mandan a hacer algo que Dios se enoje con ellos y quita el poder, como pasó con la primera iglesia que está en Roma, que estaba en Roma. Tampoco con esto pudo Bará frenar el paso del pueblo de Dios. ¿Sabe cuántos murieron un día a causa de esto? 23.000. Ahí estaba el Jordán. Habían estado 40 años en el desierto. ¿No le fue suficiente al pueblo para entender cuál era el plan y el propósito de Dios y que no podían jugar con ello? ¿No sabían ellos que si hacían lo que ellos hicieron, que Dios se iba a enojar con ellos? ¿No lo sabían? ¿Por qué no se contuvieron? ¿Por qué no? Porque su corazón era el malo. Apenas tuvieron la oportunidad, se desenfrenaron. Entonces hubo una mortandad. Dios mató 22.000 en un rato. Aún se atrevió uno a traer una mujer de Moab y meterla en el campamento. El hijo del sacerdote Aarón, Finé, con una lanza los agarró los dos y ahí terminó la mortandad. Estaban a punto de entrar. Ahí estaba. Cruzaban el Jordán y estaba la tierra. No la veían, no sabían que era así. Mire lo que hicieron. ¿Qué valor le daban hacia donde Dios los llevaba? Después ellos entraron, cruzaron el Jordán y entraron a la tierra prometida. Y Josué tuvo que pelear. 31 reyes derrotó Josué antes de repartir la tierra. ¿La tierra se repartió? Sí, Josué la repartió. Quiere decir que el propósito de Dios cuando salió de Egipto era llevar al pueblo e introducirlo en la tierra prometida. Sí, ese era el propósito. Para eso lo sacó. ¿Pudo alguien detenerlo? El primero que apareció cuando cruzaron el Mar Rojo fue Amalek, que es tipo de la carne, a oponerse. Los vencieron, siguieron, y así todo cuanto se puso adelante de Israel. No había alimento, cayó del cielo maná. No había agua, la roca lo seguía. Y así arrasando con todo el que se oponía. No iban ellos peleando, no.
A los que se oponían los derrotaban. Dios se lo entregaba y pasaban. No se quedaron ahí. ¿Cuántas tierras quedaron desoladas en esos tiempos ahí? Cuando llegaron a la ribera del Jordán, la tribu de Manasés, la tribu de Rubén y la de Gad se quedaron ahí. Como vieron tantos campos y ellos dicen que tenían ganado, le pidieron a Moisés: si hemos hallado gracia ante tus ojos, tus siervos tienen ganado y esto es una tierra buena para ganado, no nos haga cruzar el Jordán. Se quedaron ahí. Pero la bendición de Dios era cruzando el Jordán. Cruzaron, pasaron al otro lado y comenzó la batalla. 31 reyes se opusieron, se juntaron de a 5, se juntaron de a 10 para pelear contra Josué. Pero Dios había dicho a Josué: todo lo que pise la planta de vuestro pie es vuestro. Así que Josué le daba para adelante, sabía hasta donde él llegaba y pisaba, era de él. Dios se lo había prometido. ¿Qué es lo que hizo Josué? Creyó en Dios. ¿Pudieron pararlo? No. ¿Pudieron pararlo los reyes que se juntaron de a 10, de a 5? No. Dios tiraba piedra del cielo, mandaba al tábano, a la avispa, qué sé yo, cuántas cosas. Nadie pudo pararlo hasta que se apoderaron de la tierra. Todo eso hizo Dios y llevaba al pueblo a una tierra prometida. Y de ninguno de ellos dice Dios que lo hizo con su mano y que los creó en Cristo Jesús. De ninguno de ellos dice eso. Leemos nosotros, ¿qué dice? Hasta que todos lleguemos. ¿Nos va llevando a un lugar Dios? Habla de una perfección. A nosotros no nos lleva hacia una tierra prometida, nos lleva hacia una patria que es celestial para nosotros. El perfeccionamiento de nosotros es la conducta, la que el hombre perdió. Ellos iban en busca de una tierra prometida y peleaban por llegar ahí y entrar ahí. Cuando entraron ahí, desobedecieron a Dios. Se hicieron igual que el resto de las naciones. A causa de eso, Dios derramó juicio e ira contra ellos. A causa de ello, los entregó a las 10 tribus de Israel tan entregadas y se las llevaron los asirios y hasta el día de hoy no volvieron. Hasta el día de hoy. ¿Dios había dicho que eso iba a hacer? Sí. ¿Lo hicieron? Sí. ¿Cumplió Dios? Sí. ¿Cuánto habló Dios en este lugar diciendo que iba a haber quienes y no querían entrar y fingían, pero que iba a ser siendo notorio cuando las cosas de Dios fueran avanzando y Dios fuera mostrando y manifestando lo que quería hacer? ¿Sabe cuántos hermanos están apartados? ¿Sabe cuánto están apartados? En este barrio, acá nomás, 4 cuadras a la redonda tiene este barrio. Hay 74 hermanos apartados. ¿Apartados? ¿Qué están haciendo? Metidos en el mundo. En el mundo. Bailan, fuman, toman y las cosas que hacen. Pero, ¿no iban con nosotros? ¿Qué entendieron? ¿Qué creyeron de lo que Dios dice que nos lleva a un perfeccionamiento de vida hasta alcanzar la estatura de Cristo? ¿Para qué? Para hacer algo más. No es llegar a alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo para quedarse ahí. No, es para cuando lleguemos ahí hacer algo. Bueno, Israel cuando entraba a la tierra prometida, ¿qué tuvo que hacer? Derrotar a los reyes, ¿pero para qué? Dios había dicho por medio de Moisés antes de entrar, en Deuteronomio 3, 4, está y dice, ¿cuál era el propósito de Dios? Manifestar al mundo. Manifestar la sabiduría, la inteligencia, el poder, porque qué nación grande hay que tenga dioses que estén tan cercanos a ellos como lo trae nuestro Dios de nosotros. Ellos lo verán y dirán: nación sabia es esta, a causa de los preceptos de Dios, porque qué nación hay que tenga estatutos y reglamentos perfectos como nuestro Dios nos da, dijo Moisés antes de entrar a la tierra prometida, porque él no entró. Es decir, que tenía que ser su conducta, su forma de vida completamente distinta del resto de las naciones que los rodeaba, y todos tenían que ver y reconocer que ese pueblo era de Dios y que la sabiduría venía de Dios. Pero el pueblo se contaminó con el resto de las naciones, se quiso ser igual a ellos, entonces Dios los entregó.
Hoy vemos la República de Israel, es una sola tribu, Judá. Y todo el resto de la tierra y todo lo demás, ¿a dónde están? ¿A dónde está Rubén? ¿A dónde está Gad? ¿A dónde está Manasés? ¿A dónde está Neftalí? ¿A dónde está Simeón? ¿No tenía cada uno una tierra que vendría a ser como nuestro país, digamos, una provincia? ¿A dónde están? No creyeron, no creyeron. Miremos, ¿cuántos hubo acá que ya no están? ¿Creyeron? Cuando Dios hablaba que iba a hacer una cosa, que iba a hacer otra, en vez de afirmar sus corazones y unirse más a esto y trabajar y seguir sabiendo que Dios nos va llevando, se burlaron, se rieron, cuántas cosas, se están burlando y se están riendo afuera. ¿Cuál es el negocio? Pero nosotros estamos acá. Y la iglesia nunca se quedó vacía. ¿Todavía nos va llevando? ¿A quién lleva? A lo que creemos. ¿No murieron en el desierto todos los que salieron de Egipto? Sí. ¿Y Dios siguió llevando a quién? A los que creyeron, a los que nacieron en el desierto. Los siguió llevando. ¿Entraron a la tierra prometida? Sí, entraron. La conducta de ella no cambió. Nosotros vemos, la Escritura nos dice a nosotros, como vemos, hasta que todos lleguemos. ¿A dónde? Dios nos va llevando a llegar ¿a dónde? A la unidad de la fe. ¿Quién entiende el valor de ser uno en la fe? Mira la iglesia hacia el mundo. Uno dice que son pecadores, los otros buscan plata, otros buscan sanidad interior, otros quieren liberación porque no son libres, y nosotros estamos hablando de un perfeccionamiento de vida. ¿A quién lleva Dios? Porque cuando yo me convertí también creí que éramos pecadores, pero Dios nos fue llevando y nos fue enseñando y nos fue perfeccionando. Estuvimos en un patio al aire libre, después estuvimos en una casilla, en media casilla, un pedacito de casilla, estuvimos ahí. Después de ahí, ¿qué hicimos? Agarramos toda la casilla, después la estiramos un poco más, después salimos de ahí y vinimos acá. Cuando empezamos a edificar, edificamos una parte 3 metros por 7, edificamos la otra parte, después ya se fue a 10 metros de largo y después la hicimos todo, una iglesia de 16 metros de largo por 7. Es decir, siempre nos fue llevando Dios. Después extendimos hacia adelante 14 metros más, después tiramos 3 metros más de ancho, después volvimos a tirar 3 metros más y después la extendimos todo. Es decir, que Dios siempre nos fue llevando, nos fue llevando. Nunca nos quedamos en el mismo lugar, nunca, nunca. Toda la vida desde que estamos, siempre Dios nos llevando a un conocimiento acerca de su verdad. Siempre estamos teniendo una información nueva acerca de cómo tenemos que ser, de lo que Dios quiere que seamos nosotros, de qué es lo que tenemos que hacer. Nos fue dando los distintos ministerios, como el predicar en los hospitales, la predicación de la radio, el hacer la literatura. Cuando Dios me mandó a hacer literatura, a mí no teníamos ni una máquina de escribir. Nunca ni siquiera se nos había ocurrido escribir ni un tratado siquiera. No teníamos nada, pero me mandó a hacer y yo no dije, ¿qué voy a hacer? No tengo nada. ¿Sabes qué hicimos? Pagamos porque le hagan el máster de otros libritos que recibíamos que creíamos que era de bendición para los hermanos. Los llevábamos a la capital, lo hacíamos duplicar, venía acá, lo armamos y lo repartíamos gratis. Dios había mandado. Miren lo que tenemos hoy, tenemos 2 imprentas. Y lo que hacemos, quedamos allí nomás, nos quedamos siempre sin nada. Después tuvimos máquinas, después tuvimos copiadora, tuvimos copiadora y después tuvimos duplicadora y ahora tenemos imprenta y cuántas otras cosas. ¿Nos quedamos? No, quiere decir que Dios nos lleva. Crecimos en todo, en edificio, en número, en conocimiento, en todo lo que empezamos alguna vez, en todo hemos crecido. Y estamos acá. Usted está acá y yo también estoy acá. Sin embargo, ¿cuántos no están? Ahí está la gran diferencia. Entonces vemos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto. Esto lo tiene que creer, porque no puede quedarse usted. Dios no se queda. Si no alcanza lo que Dios dice, es porque usted es un lerdo, porque está pensando en otras cosas, que como el pueblo de Israel tal vez no le está importando. Pero si presta atención y está atento,
tiene que saber que Dios lleva, que Él no se va a detener porque usted sea perezoso o sea lento. Levántate tú que duerme y te alumbrará Cristo. No tiene por qué quedarse. ¿Por qué quedarse? ¿Creen o no creen que Dios los lleva? ¿Hacia dónde dice esta escritura que hemos leído? A alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios dice. Otro dice, no, somos pecadores, no podemos ser perfectos, no podemos ser santos, dice. ¿Cómo van a ser perfectos? ¿Ve? ¿Pero usted cree que puede ser perfecto? Ahora, ¿qué hemos aprendido? Que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Amén. ¿Y la mente de Cristo quedó nula? ¿No hizo un plan de antes de la fundación del mundo? Y después que a nosotros nos escogió y nos escondió en Cristo Dios, después creó al mundo para que nosotros estuviéramos en Él. Cuando los israelitas dijeron, Cristo vive en mí, ni lo conocían, ni lo conocieron. Cuando dijeron, vamos a alcanzar la plenitud de Dios, ¿qué sabían lo que era eso ellos? Sin embargo, dice la Escritura que nosotros vamos para ahí. ¿Sabe cuánta multitud de congregaciones, de institutos de teología y todo niegan estas cosas? Ellos dan un diploma que es de pastor. Acá dice, y Dios puso en la iglesia. Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar a los santos. A la iglesia que está detenida, a los que hacen lo que ellos quieran, a los que no creen, le puede dar a alguien un certificado. Dice, vos sos un pastor. Lo que vamos, sabemos que Dios va llamando y va dando todo lo que se necesita para llegar hasta donde Él quiere que lleguemos. Moisés estaba y se crió en el palacio de Faraón, con toda la sabiduría de los egipcios, dice, poderoso en palabra y obra, dice Esteban en el capítulo 7 del libro de los Hechos, cuando habla de la defensa. Cuando él hizo la defensa ante todo el concilio y todos ellos, hablando de Moisés, dijo eso, poderoso en palabra y obra. Sin embargo, cuando vino a enfrentar a Faraón, venía con una vara en la mano y tartamudo. Estuvo antes 40 años en el desierto, Dios lo tuvo y lo preparó para ir a enfrentar a Faraón. Y Moisés decía, no, ¿qué voy a ir yo? No sé ni hablar, no puedo hablar, soy tartamudo esto. Dios lo envió, fue e hizo todo lo que hizo. Frenó, nadie pudo frenar nada. Dios lo metió en la tierra prometida al pueblo como quiso. Si el pueblo fracasó, es porque ellos quisieron. Hasta llegó al cumplimiento Dios de enviarle el Mesías. Lo mataron. Pero Cristo resucitó. Y lo que tenemos a Cristo, ¿quién lo puede matar ahora? Es decir que a los que creen que Dios los lleva, no lo puede detener nadie. Si alguien puede detener a Cristo, podrá detenernos a nosotros, que Él nos va llevando. Es decir, ¿a quiénes lleva? A los que lo siguen. ¿Quiénes son los que lo siguen? Los que creen. ¿Cuánto querrán que pueden alcanzar la imagen de Cristo? ¿Cuánto querrán verdaderamente de que pueden alcanzar el conocimiento pleno? Gloria sea su nombre. Ahora vamos a leer algo. Capítulo 3, verso 17 de esta misma carta a los Efesios. De ahí en adelante, dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios.
para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿En cuánto habita? Ya está, ¿verdad? Ahora, ¿eso a qué nos tiene que llevar? El que habite Cristo por la fe en nuestros corazones significa que nosotros hemos alcanzado una estatura espiritual en la cual Cristo gobierna todo nuestro cuerpo, nuestra vida, todo nuestro pensamiento, todo. Significa que ya no estamos nosotros, como Pablo dijo, no vivo yo, Cristo vive en mí. Y en Él nosotros, dice, para que seáis plenamente capaces. ¿Sabes lo que significa plenamente? Que no hay error y que no hay nada que quede afuera de lo que tengamos que conocer y que no podamos hacerlo. Para que seáis plenamente capaces. No hay nada que quede fuera de una capacidad que Dios nos ha dado para alcanzar y hacer todo lo que Él dice. Si Cristo habita en usted, ¿qué es lo que no puede hacer si Dios dice que tenemos que hacerlo? ¿Qué es? Dígame. Ah, no puedo, me cuesta, dicen algunos. ¿Les cuesta qué? ¿Hacer lo bueno y lo malo no le cuesta? ¿De quiénes son? ¿Tienen a Cristo en ellos? ¿Me cuesta hacer lo bueno? Cuando el sufrimiento y todo tiene que ser hacer el mal. Entonces vemos, para que habite Cristo por la fe en nosotros, ¿y para qué? ¿Cuál es? ¿A dónde nos va llevando Dios? No nos va arrastrando y vamos cruzando por este mundo campos y vamos peleando con quien encontramos. No, pero espiritualmente nosotros no nos vemos, pero estamos siendo llevados al desarrollo de esta vida espiritual, que es la misma vida que Dios tiene y que en Cristo nos ha dado a nosotros. Vamos a la Escritura y leemos a lo que antes conoció. Antes, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Antes de que el mundo fuera fundado, nos escogió. ¿Y para qué nos escogió? ¿Para qué? Si el mundo no estaba. ¿Va a entender esto? ¿Sabe? Lo escogió usted antes que el mundo estuviera hecho. Y dice, ¿para qué? Para que fuesen hechos santos y sin mancha delante de Él. Dios dice esto. Usted va a decir que no, pero mire cuántos cristianos dicen que no. ¿Lo habrán escogido ellos? Pero ¿qué hay de los que son escogidos y lo saben? ¿Hasta cuándo se van a demorar? ¿No tienen temor de quedarse? No estoy hablando de arrebatamiento ni de salvación, sino del plan y el propósito con el cual Dios nos va llevando. No tiene idea de lo que Dios va a hacer. Pero ¿por qué hacerse lerdo cuando tenemos y conocemos lo que es la voluntad de Dios? ¿Qué vale esa la voluntad de Dios? Hasta que todos lleguemos. Entonces nos está llevando. Quiere decir que podemos llegar a un lugar. Ese lugar que es de una perfección de vida y ser igual, semejante a Cristo. Acá leemos, para que seáis plenamente capaces de comprender cuál es la altura, la anchura, la longitud y la profundidad. ¿Cuál es? Del amor de Cristo. Dice, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, no los pecadores, los santos. ¿Podemos todos llegar a alcanzar esa estatura de luz, de conocimiento de lo que es el amor de Dios? ¿Y qué dice? Cuando alcanzamos ese conocimiento del amor de Dios, que dice el mismo Pablo, excede a todo conocimiento, excede, quiere decir que si hoy conocemos algo, mañana hay más para conocer. ¿Y cuándo llegamos? ¿Cuándo lo alcanzamos? ¿Cuándo terminamos de conocer? Para que sean plenamente capaces de comprender cuál sea la altura, la anchura, la longitud y la profundidad. Es decir, que tiene una altura, tiene una largura, una profundidad y una altura. ¿Cuándo terminamos de ir? Si fuéramos como hombres no podemos ir ni a uno solo. Pero como Dios, ¿no es cierto?, nos ha dado a Cristo y Él se desarrolla en nosotros. Él conoce la anchura, la altura, la longitud y la profundidad. Y sabe hasta dónde va uno y va otro. Y dice, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, todos. ¿No quiere alcanzar esa estatura? ¿No quiere alcanzar ese conocimiento? ¿Qué se sentirá? ¿Cómo será usted alcanzando esa estatura del conocimiento del amor de Dios en su desarrollo hacia los demás?
¿Qué sentirá por los demás sino lo mismo que Él sintió por usted que murió? Y dice, ¿para qué? Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Escuche, ¿sabe lo que significa la plenitud de Dios? La palabra plenitud, esta palabra es la palabra griega pleroma, que su significado es la suma de la totalidad de las virtudes de la vida que están en Dios. La suma ¿de qué? De la totalidad de todas las virtudes de la vida que están en Dios. Significa estar lleno, completo. Por eso habla de perfección, perfecto, completo, que no le falta nada y no hay más nada que poner. Después de la plenitud de Dios, ¿a qué le puede poner a un hombre? ¿Me está escuchando? Escucha, hermano amado. ¿Sabe lo que significa la plenitud de Dios? ¿Tiene idea de eso? ¿Cómo hizo Dios para escogernos antes de la fundación del mundo? ¿A dónde? ¿Qué había antes de la fundación del mundo? ¿Cómo que nos escogió, nos vio, nos guardó, nos escondió, hizo de todo? Y ahora nos lleva al desarrollo de ser igual que Él, ser lleno de Él. La suma de la totalidad, la suma de la totalidad de las virtudes de la vida que está en Dios. ¿Cuántas son las virtudes de Dios? Empieza a sumar. Amor, gracia, poder y todo. Suma, haga una lista. ¿Cuál es el resultado? ¿Sabe cuál es el resultado? Cristo. Cristo. Capítulo 2, verso 9, carta a los Colosenses, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de Dios en él. Y dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Toda esa plenitud en usted, ¿no está en Cristo? ¿No es Cristo la suma de la totalidad de todas las virtudes? ¿Y está en usted? ¿Lo tiene? ¿Seguro que lo tiene? ¿Cuánto están seguros que lo tiene? ¿Entienden? No sé, pero esto es para tirarse al piso y adorar y adorar y adorar a Dios. Por eso cantamos, canta todo hombre, solo Dios es creador, Él nos creó. No descendemos del mono, ni de una explosión, ni de nada raro. Dios nos creó, dice la Escritura, antes de la fundación del mundo. Por eso la canción decía, todo esto hizo por mí. Por nosotros lo hizo. Por usted y por mí. Ahora miramos, alcanzar toda la plenitud de Dios. La pregunta es, ¿cree? ¿Cuánto tiempo va a dejar pasar para alcanzarlo? Porque hasta que todos lleguemos. Así que hasta que llegaron a la tierra prometida, hasta que todos lleguemos, así que nos va llegando, vamos siendo perfeccionados, tenemos que ir creciendo, mirándonos, debemos terminar con todas las cosas ya, todo lo que nos pasa, Dios está haciendo algo en nosotros, según la necesidad que tenemos nosotros como hombres, como mujeres, Dios está haciendo algo para llegar a una perfección. Dios me ha dado a enseñar a las hermanas una enseñanza perfecta, hermosa, maravillosa, gloriosa, que jamás se enseñó en la iglesia. Sin embargo, mucho más del 70% ni importancia le dieron. No conocen, no saben lo que es, no lo disfrutan, no le pueden enseñar a otro. ¿Van con nosotros? ¿Están juntos, pero van? ¿No salieron todos de Egipto, iban todos juntos? Pero al final no entraron todos. Y de conocer el amor de Cristo que exceda todo conocimiento, 3:19, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. De él, dijo Juan 1:16 de su evangelio, tomamos gracia sobre gracia. Gracia
sobre gracia. De su plenitud tomamos todos nosotros, gracias sobre gracia. ¿Qué entienden o creen lo que dice que son pecadores y buscan sanidad interior y liberación? Acá nosotros nos dice que tenemos que ser llenos de la plenitud de Dios, que vamos para ahí. Ahora miremos las congregaciones. ¿Hacia dónde van? Porque ellos lo hagan así. ¿Ese es el plan de Dios? ¿A quién da a conocer el plan de Dios? ¿A quién le da a conocer? Donde hay alguien que obedece a Dios, Dios siempre terminó su plan con él. Siempre fue así. Los desobedientes pararán el plan de Dios. Los que no se apoderan de esto pararán el plan de Dios. ¿Habrá quienes lo hagan? ¿Habrá quien creerá? ¿Serán llenos de toda la plenitud de Dios? Mire lo que dice. Hemos leído el verso 19, el verso 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y a aquel que es poderoso para darnos mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Es decir, que nosotros podemos entender hasta un lugar y a causa de eso pedir algo como ser, pero hay cosas que van más allá y que nosotros no sabemos. Y dice que Dios es poderoso para darnos. No podemos pedir cosas que no sabemos que existen, pero Dios sabe que la necesitamos y nos la va a dar. ¿Sabe lo que significa ser lleno de plenitud de Dios? Pablo dice como diciendo, si algunos no creen, porque ¿cómo ser lleno de la plenitud de Dios? ¿Cómo es esto? Pero dice, y aquel que es poderoso para daros mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Es decir, que podemos pedir porque conocemos algo y Dios puede ir más allá al darnos lo que no entendemos todavía. ¿Hemos de quedarnos como estamos? ¿No hemos de crecer y alcanzar esa estatura? ¿No hemos de anhelar y desear ser llenos de toda la plenitud de Dios? ¿No hemos de anhelar y desear que este desarrollo de esta vida gloriosa y maravillosa para conocer este amor tan tremendo que excede todo conocimiento? Dice el apóstol que Dios es poderoso para hacer que lo entendamos, lo comprendamos y darnos aún mucho más allá de ello. ¿Qué se sentirá? ¿Sabe lo que se sentirá? ¿Qué tiene idea usted de ser así? Ser lleno de la plenitud de Dios, que todas las virtudes de la vida de Dios estén desarrolladas en usted. No estamos hablando inflada y esta palabra no quiere decir otra cosa. Israel fracasó, se quedó. Cristo ya triunfó y venció todo. No podemos quedarnos. No podemos quedarnos. Por eso dice el escritor a los hebreos, mirad, hermanos, que no haya entre vosotros ninguno de corazón malo para apartarse del Dios vivo, para apartarse de este camino, para apartarse de Dios, sabiendo que Dios nos lleva al encuentro con Él, a ser semejante a Él en todo y alcanzar esta plenitud de vida y de conocimiento. Apartarse de Él, hay que ser malo. Hay que ser malo, no se puede ser de otra manera, sino ser malo. Dios a lo que verdaderamente no los ha echado afuera, los va a traer. Van a venir y van a entender, Dios sabe. Pero están aquellos que son malos verdaderamente, que no se alegran ni se gozan con las cosas del Señor, que están buscando siempre los beneficios para ellos. Dios conoce el corazón. ¿No ve que Dios conoce todo? Cuando hablan mal de medio mundo, ¿cree que Dios no los oye? ¿Cree que Dios no lo está oyendo cuando están murmurando y hablando y criticando? Así van a alcanzar la plenitud de Dios, en vez de estar de rodillas clamando y rogando, no me quiero apartar de esto, no me deje, Señor, que me aleje de esto. Yo quiero alcanzar con todos los santos este conocimiento que tu palabra dice. Es para nosotros, es para nosotros. Así Dios nos está llevando hasta que entremos a la patria celestial.
hasta el día del arrebatamiento, que cuando vamos a ser transformados, Dios nos va a quiere encontrarnos en ese día, aún a pesar de lo que va a suceder, lo que la Escritura dice, irreprensible para la venida del Señor. Entonces ahí, si nosotros alcanzamos esta estatura hasta el día del arrebatamiento, y en el día del arrebatamiento, que cuando nuestros cuerpos son transformados, donde, ¿no es cierto?, vamos a alcanzar esa vida celestial tan gloriosa y maravillosa. Entonces la pregunta es, ¿qué habrá para nosotros después de ello? ¿Qué habrá? Si irreprensible para ese momento donde vamos a ser transformados. Entonces, ¿qué habrá después que recibamos ese cuerpo de gloria? ¿Cuándo terminará esto? Nunca. Es eterno y sin fin. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Cuánto alaban al Señor? Los hombres no podrán gritar que solo Dios es creador, pero nosotros sí. ¿Quién nos creó a nosotros? Según nos escogió en Él. Porque somos hechura suya, creados. ¿En quién? En Abraham, en Isaac, en Jacob, creados en Cristo. En Cristo. ¿A dónde está Cristo? Exaltado hasta lo sumo. Traspasó los cielos. Dios lo llevó hasta allí. Gloria sea su nombre. Y a nosotros nos ha exaltado con Él. Hasta que todos lleguemos, hasta alcanzar la plenitud, toda la plenitud de Dios. Hacia ahí vamos, nadie se puede quedar, nadie. Dios nos lleva, no hay quien pueda detenernos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Se hinchen los corazones de gozo, se hinchen los corazones de gozo. Nadie lo puede detener. Nos vamos hacia la plenitud, nos vamos hacia la patria celestial. Dios nos lleva. Cristo es el jefe, Cristo es el gran jefe y nos lleva, y nos lleva, y nos lleva. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hasta que con voz de mando, con trompeta de Dios, descienda del cielo y resuciten los muertos, y los que estén vivos sean arrebatados con Él. Hasta allí vamos, hasta allí vamos. Nadie nos puede detener, nadie nos puede detener.